muy buenos días. Es un gusto y un honor estar acá. Primero, nobleza obliga a agradecer a los organizadores de este congreso, no solamente por invitarme, sino por organizar este congreso. Y yo espero que en esta conversación vayamos descubriendo cómo instancias como estas son súper importantes. Porque la gracia que tiene este congreso es que reúne a personas, no solamente de distintos países, reúne a personas de distintas disciplinas, de distintas áreas del pensar, del saber y también del quehacer, con la esperanza de construir nuevos conocimientos que construyan nuevas respuestas. Y yo creo que ese es el desafío, porque yo les voy a contar una historia. El título de esta conversación es Salud Mental Juvenil, el tsunami que viene, y sin embargo yo hice una propuesta de agregarle un subtítulo, que es cómo la inteligencia artificial nos podría ayudar a contener a este tsunami, y que son las reflexiones de un clínico que no tiene experiencia en inteligencia artificial. Ese soy yo. Entonces les invito a que me acompañen en este camino. Y entonces, una confesión, en realidad son varias. Como les decía, no tengo experiencia en inteligencia artificial más que la que muchos de ustedes tienen. Conversar un poco con ChatGPT para que nos ayude a hacer alguna cosa, usar el teléfono celular, usar Google Translator. Efectivamente, todos los que vivimos en el siglo XXI en Chile tenemos alguna experiencia, aunque a lo mejor no nos damos cuenta, en el uso de inteligencia artificial. ¿Qué otras cosas? Claramente, como se dijo en mi presentación, mi experiencia es clínica. Yo trabajo principalmente en clínica, en docencia asociada a la clínica y en investigación asociada a la clínica. Entonces, lo que les voy a traer es la mirada de alguien que ve en la inteligencia artificial una posibilidad, pero también un riesgo, para ayudarnos a resolver estos problemas tan grandes que tenemos en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Y partamos entonces hablando, en la primera parte de la presentación, de si es verdad esto que tenemos un gran problema en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Y en la segunda parte vamos a hablar acerca de cómo la inteligencia artificial nos está ayudando, porque ya nos está ayudando, y nos podría o no ayudar más. Y entonces, ¿por qué hablamos de un tsunami? ¿Por qué decimos que esta es una ola inmensa que se nos viene encima? Ahora, ojo, los tsunamis son olas inmensas, pero podemos aprender a vivir con ellos. Y por lo tanto, podemos hacer cosas para minimizar el daño que implican. Y hay tres aspectos, hay más, pero hay tres que yo quiero traer a colación hoy día. Uno, la alta prevalencia en el mundo y en Chile de las patologías de salud mental infanto-juvenil. Y tal vez una cosa importante, patologías no es lo mismo que problemas. Cuando uno dice yo tengo pena, estoy aburrido, me siento solo, no es que esté enfermo, es que tengo un problema. A veces esta soledad, este aburrimiento puede deberse a una enfermedad que llamamos depresión. Y por lo tanto, una de las primeras conclusiones que uno puede sacar es que salud mental no es solo un tema de enfermedad o salud. Salud mental es un tema de la vida. Algunos prefieren hablar de bienestar más que de salud mental. Pero hoy día vamos a hablar de una parte chiquitita, que es la que tiene que ver con las enfermedades y su tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, en la prensa aparecen muchos titulares de la gran preocupación que tenemos, no solamente los chilenos, que tenemos en el mundo para la salud mental, y en especial por la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestras niñas y nuestros niños. Y eso no es solamente un impresionismo de los periodistas, no es solamente que es un titular que se ve bien. La evidencia científica lo apoya, y lo apoya desde antes de la pandemia. Estos son recortes tomados prácticamente al azar y podrían haber sido de otros artículos y publicaciones que solamente los académicos leemos, por si acaso. Y eso también es una de las cosas de este congreso, que nos permite que los que no están en el mundo académico vayan conociendo lo que se está trabajando, la información que se genera. Y estos que son estudios internacionales nos hablan que en niños, niñas y adolescentes, entre el 15 al 18% de la población, no de los que consultan, de la población general, tendrían algún diagnóstico de alguna enfermedad de la salud mental. Y en Chile andamos más o menos igual, incluso un poquito más alto. Estos estudios son antiguos,
pero son los más recientes que tenemos. Y nos dicen que en Chile alrededor del 26% de los niños, niñas y adolescentes tienen algún diagnóstico de salud mental. Población general, población no consultante. La gente que, de hecho este estudio se hizo yendo a la casa de las personas, se sorteaban casas, ¿ya? 22%. O sea, estamos hablando de prevalencias de personas con un diagnóstico entre el 15 al 20 y tantos por ciento. 1 de cada 5. Y eso antes de la pandemia. Y la pandemia no nos hace ningún favor y efectivamente aumenta la cantidad de problemas de salud mental y aumenta la cantidad de personas con enfermedades de la salud mental. Y por lo tanto, sí, tenemos un problema grave en cuanto a número. Pero además de eso, ¿por qué es particularmente importante en niños, niñas y adolescentes? Porque esa es la edad donde se forma la personalidad, donde nos vamos construyendo como personas en el mundo y donde también parten la mayoría de las enfermedades psiquiátricas. Por lo tanto, sí, segunda razón para que pongamos el foco en los niños, niñas y adolescentes. Tercera razón, esta es la etapa en que se forma el cerebro. Es la etapa en que formamos nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, nuestra forma de relacionarnos con las personas que queremos, nuestra forma de vivir en sociedad. Entonces, con mayor razón es importante preocuparnos de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. O sea, hay muchos casos, muchas de las enfermedades parten en esta edad y nosotros sabemos que mientras más precoz tratamos, mejor es el pronóstico. Y la tercera cosa es que es la etapa más crucial en la formación. Ayer escuchábamos a una neurocientista, Florencia, que nos decía que sí, el cerebro es plástico toda la vida, pero cuando más plástico es cuando uno es chico. Entonces, sí, aquí tenemos que ponernos. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y la inteligencia artificial nos podrá ayudar? Ricardo nos decía claramente, la inteligencia artificial comete errores. No es perversa, pero puede hacer daño. Y eso es cierto. Nada es mágico y nada es perfecto. Ahora, un dato. Psiquiatras y psicólogos también cometemos errores. Y por lo tanto, cuando hacemos la comparación, también es importante tener eso presente. No estamos comparando contra un sistema que es absolutamente infalible, como si los psiquiatras y los psicólogos siempre hiciésemos los diagnósticos más precisos y siempre diésemos los mejores tratamientos posibles y siempre resultara el tratamiento. Efectivamente, hay patologías psiquiátricas que tienen muy buen pronóstico, muy buena respuesta, y hay otras que no tanto. Por lo tanto, también eso es importante cuando hacemos las comparaciones. Estamos comparando también con sistemas que son imperfectos. Bueno, pero vamos a avanzar un poquito. No voy a perder el tiempo, creo que en este congreso hay gente que sabe muchísimo más de inteligencia artificial y que puede definirlo mucho más claramente que yo, así que dejemos eso hasta ahí. Pero vamos entonces a los usos potenciales y también los usos actuales que tenemos de inteligencia artificial en el mundo de la salud mental, en el mundo de la atención de personas con diagnóstico de salud mental. Y yo, no es un invento mío, pero intenté una clasificación en dos grandes grupos. La inteligencia artificial apoyando el quehacer de operadores humanos. Y usé la palabra operadores porque no son solamente clínicos. También pueden ser investigadores, también pueden ser administradores, gestores. O sea, personas que trabajan en el mundo de la salud mental y que usan inteligencia artificial para enriquecer, para fortalecer, para hacer más eficiente su trabajo. ¿Ya? Y pareciera que ahí estamos todos bien contentos, bien tranquilos, porque uno, ayuda, dos, es el ser humano el que toma la última decisión, suponemos, y tercero, pensamos que el ser humano va a detectar los posibles errores del sistema. También suponemos, acordémonos que los seres humanos también somos imperfectos. Y el segundo, que es un terreno bastante más gris, bastante más complejo, bastante más de luces y sombras, es la inteligencia artificial tomando el lugar de operadores humanos. En sencillo, inteligencia artificial haciendo procesos terapéuticos por sí sola, inteligencia artificial haciendo procesos diagnósticos por sí sola. No enriqueciendo a un humano que hace diagnóstico, sino que
diagnosticando por sí sola. Ahora, uno podría discutir que no están por sí solas, porque efectivamente un humano generó el algoritmo, le enseñó a hacer el proceso diagnóstico y le enseñó la toma de decisiones. Ahora acuérdense que también hay sistemas de algoritmos que se van creando a sí mismos. Por lo tanto, uno podría a lo mejor enseñarles las bases y educarse por sí solo. Entonces, ejemplos de cómo la inteligencia artificial podría apoyar a los operadores humanos como herramientas, y ahí yo les puedo contar que efectivamente cuando uno está trabajando en sistemas complejos, en las cuales la cantidad de variables que pueden determinar o no una conducta son muchísimas, la cabeza no nos da. El volumen de información es muy grande. Y ahí aparecen entonces estos análisis de grandes volúmenes de datos para predecir conductas individuales. Hay algunos algoritmos muy interesantes. La conducta suicida, que es una de mis líneas de investigación, es una conducta que tiene una serie de factores de riesgo, que es prevenible, pero que el índice de incertidumbre es alto, porque la cantidad de variables involucradas es muy, muy alta. Y se está trabajando y ya se están usando sistemas inteligentes que lo que hacen es, usando una cantidad de información y de datos aportados desde las historias clínicas, desde el modo del discurso, del análisis del discurso del niño, de sus publicaciones en redes sociales, prender alertas de que este niño o esta niña estaría en un riesgo mayor de hacer un intento. Por otra parte, ¿no es cierto?, no solamente nos pueden ayudar a hacer estas predicciones a nivel individual, también a nivel de grandes poblaciones. Vamos a ver enseguida, ¿no es cierto?, que el modelo de salud mental chileno es una red muy compleja y por lo tanto necesitamos una alta capacidad de análisis para poder avanzar en eso. Ayudar a organizaciones de los sistemas sanitarios. Claro, yo quiero organizar la red de salud de un país de 17 millones de habitantes, de un país de 100 millones de habitantes, con una cantidad de diagnósticos distintos, de prestaciones distintas, de hospitales, de clínicas distintas. La cantidad de información que tengo es muy, muy grande y necesito ese soporte para poder generar una administración eficiente en que el humano sigue siendo el último administrador. Y entonces, bueno, ¿y para qué hablar de los registros? Y estos dos monitos solamente para que me crean la complejidad. El de acá es sacado de la guía del Plan de Salud Mental del Ministerio de Salud de Chile, en que nos habla de la red de salud mental. Y ese de allá es un trabajo que estamos realizando en la comuna de Maipú para ver determinantes de la salud mental de una población. Y ustedes ven la cantidad de variables que hay involucradas. Apoyando operadores humanos también en los procesos diagnósticos. Ustedes saben que existe una gran cantidad de información que considerar para hacer un diagnóstico médico. Y por lo tanto hay algoritmos que nos ayudan a que sean más precisos, a que dejemos pasar menos datos, a que no nos saltemos información. En estos sistemas, la decisión final sigue siendo del clínico. Pero el clínico toma la decisión con información mucho más depurada, mucho más completa. Hay algoritmos supervisados en que se le enseña al computador cómo hacerlo, cuál es el árbol de decisiones, pero también hay algoritmos que van evolucionando por sí solos y abriendo nuevos espacios para detectar cosas que en el diseño original no se pensaba que se podían detectar. Y aparecen los avatares, que son, ¿no es cierto?, la posibilidad de usarlos, por ejemplo, para entrenar a reconocer estados emocionales. Y hay estudios súper interesantes y no tan nuevos, por si acaso, del uso de avatares para que las personas que tienen alucinaciones, porque a diferencia de las máquinas, los humanos sí alucinamos, puedan adquirir mayor competencia en el manejo de estas alucinaciones, para integrar las alucinaciones que no pudimos sacar a través de medicamentos, alucinaciones que no pudimos reducir a través de aumentar la calidad de la vida en la realidad, que sean menos nocivas, que sean menos disruptivas, que le causen menos ruido a la persona. Y ahí hay trabajos súper interesantes que se hacen con avatares. Yo ayer pensaba, porque claro, se le empieza a abrir la mente, pensaba, oye, ¿y si hiciéramos un videojuego para niños con dificultades de interacción social que no quieren interactuar con el terapeuta y que interactuaran con terapeutas en espacios virtuales? Como una idea que se me ocurre, ¿no?
Probablemente alguien lo está haciendo ya en alguna parte. Y entramos entonces al terreno más peliagudo, reemplazando. Y la verdad es que hoy día hay un montón. Leía por ahí que 10.000 distintos apps de distintas complejidades que ya hacen, la gran mayoría, seamos honestos, no dicen hacer terapia. La gran mayoría dicen hacer apoyo, soporte, respaldo, pero algunos ya están planteando hacer terapia. Y por supuesto, Ricardo ya nos decía, hay personas que estando en terapia con un chat se han suicidado. Me encantaría decir que los psiquiatras podemos decir que nadie en terapia con nosotros se ha suicidado, pero no es verdad. También hay personas que en terapia con psiquiatras, también hay personas que con terapia con psicólogo han cometido suicidio. Por lo tanto, es un riesgo y yo creo que hay que observar. No estoy diciendo, porque de verdad yo no tengo la certeza que el nivel de seguridad de los chats actuales les permita hacer terapia por sí solos. No tengo de verdad la certeza para aseverarlo, pero solamente quiero invitarlos a pensar dos cosas. Hoy día, un niño que tiene necesidad de atención en salud mental, de recibir algún tipo de intervención terapéutica, probablemente si se atiende en la red de centros de salud familiar chileno, que es el lugar de entrada a la salud chilena, lo más probable es que tenga que esperar varios meses para recibir alguna intervención terapéutica, porque los psicólogos están copados. Es altamente probable que el psicólogo que le reciba sea un psicólogo con poca experiencia en terapia de niños y adolescentes. Lo más probable es que no le pueda ver con la frecuencia necesaria y termine viéndole una vez al mes. Y yo me pregunto, ¿y si esa espera, en vez de esperar, si hiciese no terapias, pero intervenciones regladas a través de algún sistema de inteligencia artificial, ¿no sería bueno en vez de esperar sin hacer nada? No con grandes expectativas, no estamos pensando emular una terapia compleja que le va a cambiar la vida, pero a lo mejor intervenciones muy específicas que desarrollen destrezas y competencias, como una idea. Y lo segundo, no todas las terapias son de una gran profundidad que buscan cambiar a la persona profundamente. Cuando uno se imagina a Freud conversando con el paciente tirado en el diván y hablando durante años, 4 veces a la semana de la vida, esos no son los modelos que se usan en la actualidad, entre otras cosas porque no son muy rentables. Y en la actualidad hay muchas terapias que son manualizadas, muy cortas, con objetivos muy específicos. Y a lo mejor más susceptibles de ser incorporadas en sistemas de este estilo. Por lo tanto, yo creo que es posible pensar con precauciones, con supervisión, con objetivos bastante bajos todavía, en que podría haber un aporte ahí. Y entonces, aspectos positivos, con esto estamos terminando, diagnósticos potencialmente mejores, resultados potencialmente mejores, mayor acceso a la atención de salud mental, eso es súper importante, insisto, nuestro desde no es tan bueno. Sí, a mí me encantaría que todo el mundo se atendiera con psicólogos con experiencia, todas las veces que necesita, pero no es nuestra realidad, ni acá ni en muchas partes del mundo, yo creo ni acá ni en ninguna parte del mundo. Disponibilidad 24/7, la capacidad de monitoreo continuo, o sea, son herramientas que son interesantes. No están exentas de dificultades. Hay todo un tema, ¿no es cierto?, con los aspectos éticos, con la privacidad de los datos, la información sensible, lo que yo cuento de mi vida. Por supuesto, los algoritmos son diseñados por personas y las personas también tenemos sesgos y esos sesgos se los transmitimos a nuestros productos y ellos los amplifican. Atención con eso. Y un tema súper importante, la psicoterapia se basa en la relación interpersonal, la relación entre personas. Y hasta la fecha pareciera ser que las máquinas no son personas. Y me parece inteligente que si uno interactúa con una máquina, uno sepa que interactúa con una máquina, porque a lo mejor eso nos permite tener expectativas muy específicas. Yo creo que un proceso terapéutico complejo de desarrollo tal vez sea muy difícil de emular en un sistema de inteligencia artificial. Pero probablemente sistemas acotados, con metas específicas,
pueden tener mejores resultados. Y por supuesto también el riesgo de la adicción a la tecnología y cómo esto modela nuestro cerebro. Voy a terminar muy cortito, solamente quería contarles, le pedí a ChatGPT que escribiera las conclusiones de esta presentación. Eso fue lo que ChatGPT escribió. Primera cosa interesante, a ChatGPT le gusta más escribir que a mí, porque mis conclusiones son bastante más escuetas. Ahora, ChatGPT no sabía que eran conclusiones para una presentación. A lo mejor por eso escribió conclusiones tan largas. ¿Y cuáles son las conclusiones? No las de ChatGPT, sino que las mías, que el uso de inteligencia artificial en salud mental es un campo que está en constante evolución y crecimiento, y eso es verdad, que su uso como soporte, sin lugar a dudas, es una realidad y es súper importante, que tenemos que estudiar mucho más, aprender mucho más, para ver cuál es su verdadero rol en el eventual reemplazo de psicoterapias, que tal vez en algunos procesos terapéuticos más impersonales, más manualizados, y en algunos procesos de diagnóstico psicológico más estandarizados, podrían tener un rol bastante más claro, que sin embargo la falta de empatía es un problema. Ahora atención, a lo mejor para el tratamiento no necesito empatía, si tengo empatía en mi vida, porque también nos pasa que muchas veces mandamos al psiquiatra y al psicólogo porque la persona está sola y no tiene espacios de empatía en su vida. Si yo tengo una buena relación con los humanos, a lo mejor no necesito que el que interviene sea tan humano, porque mi vida está resuelta en otros espacios. Y por lo tanto, claramente, sí, su uso podría potenciar y eventualmente cubrir a poblaciones a las cuales no estamos llegando. Bueno, yo les agradezco mucho, me pasé un poquito del tiempo, pero muchas gracias por su atención y por su paciencia. Muchas gracias, que estén muy bien.